Vamos a arrancar el Ateneo de hoy. Hoy voy a presentar consenso de expertos, un documento de posición en realidad que se publicó el año pasado en la Revista Europea de Insuficiencia Cardíaca. Es un consenso acerca del tratamiento transcatéter de la insuficiencia mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para empezar, sabemos que bueno, la insuficiencia mitral es una enfermedad, una entidad muy compleja que surge de un desbalance entre las fuerzas de cierre del aparato mitral, que puede ser consecuencia de la disminución de la contractilidad o mismo de la disincronía ventricular, y un aumento en las fuerzas de anclaje o de tethering de esa válvula, que podría ser secundaria a dilatación de las cavidades izquierdas o la disfunción de los músculos papilares. Por lo tanto, digamos, es una entidad que tiene un amplio espectro, digamos, de presentación y por ende también la complejidad, digamos, en su tratamiento. Esta es la clasificación que nosotros ya conocemos de la insuficiencia mitral, es la clasificación de Carpentier, los tipo 1 y tipo 3B puntualmente son los tipos de insuficiencia mitral secundaria. La tipo 1, digamos, o mejor dicho, la insuficiencia mitral secundaria podría corresponder a estos grupos. La tipo 1 es aquella insuficiencia mitral en la cual la movilidad de los velos está preservada. Eh, Entre ellas tenemos, bueno, las perforaciones, los clefts, y acá tenemos lo que es la dilatación de cavidades, la dilatación del anillo mitral, y dentro del tipo 3B tenemos aquellas insuficiencias mitrales debidas a una movilidad restringida, fundamentalmente en sístole, por desplazamiento apical del aparato mitral, y en este caso tenemos, bueno, lo que es aneurisma ventricular, los infartos, los desplazamientos de músculos papilares. La insuficiencia mitral es una enfermedad que tiene, digamos, en grado moderado a severo, tiene una prevalencia del 0,6%, de los cuales el 65% de las insuficiencias significativas son de etiología secundaria. Y dentro de esta etiología secundaria, fundamentalmente vamos a hablar de las etiologías ventriculares, que son la mayoría, el 58%, producto de una dilatación de la cavidad ventricular, y en menor medida el 42%, las que son atriogénicas, digamos, o producto de la dilatación de la aurícula izquierda. Cada una de las dos con la consecuente dilatación del anillo mitral. Las diferencias esenciales en estos grupos, fundamentalmente los que son pacientes con insuficiencia mitral secundaria de origen ventricular, son mayoritariamente hombres, algo más jóvenes que el otro grupo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca generalmente con fracción de eyección reducida y por ende mayor mortalidad, y el grupo de las auriculogénicas dentro de estas insuficiencias secundarias son mayoritariamente mujeres, algo más añosas. En general tienen una insuficiencia cardíaca con FEI preservada y fibrilación auricular también es algo muy frecuente. Y producto más que nada de esta insuficiencia con una FEI conservada, tienen algo mejor pronóstico que el grupo ventricular. La guía del 2025 de valvulopatías propone estos criterios esencialmente para diferenciar las insuficiencias auriculogénicas y ventriculogénicas. Básicamente, como criterios fundamentales en cada una de las dos, nos basamos en la fracción de eyección, reducida, como dije, en el grupo de insuficiencia secundaria, digamos, a afección ventricular, y generalmente preservada en el otro grupo, la movilidad restringida o no de los leaflets, el grado, digamos, de dilatación del anillo mitral, si el paciente tiene o no dilatación de la aurícula justamente, y las características de los JET. Esos son los criterios principales en los cuales uno se basa, y después hay obviamente criterios clínicos y criterios ecocardiográficos adicionales a estos, pero bueno, esos son los principales que propone la última actualización de la guía. El diagnóstico fundamentalmente de la insuficiencia mitral secundaria es un diagnóstico ecocardiográfico. El método a la cabeza, digamos, para el diagnóstico de esta patología es el ecocardiograma transtorácico, que nos permite ver distintos parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Esta es una lista larga, pero son básicamente los parámetros que nosotros ya conocemos, que tienen que ver con el defecto de coaptación
dónde lo vemos, las características del jet, si es más bien excéntrico, si es más bien central, si hace o no hace efecto Coanda, características semi-cuantitativas como son la medición de la vena contracta, los valores estimados de presión sistólica em, pulmonar y demás. Considerando cuatro de estos criterios, cualitativos y semi-cuantitativos, más la dilatación de cavidades o el deterioro de la función, uno ya podría estar hablando de una insuficiencia mitral severa. Pero en general la recomendación de las guías sigue siendo que igualmente uno trate de cuantificar el área de orificio regurgitante efectivo y el volumen regurgitante, que son los parámetros cuantitativos para precisar, digamos, el grado de severidad. Estos son parámetros que se estiman por métodos, digamos, que tienen que ver con el comportamiento hemodinámico de estos reflujos. Son bastante complejos. En general, también tienen sus limitaciones, que es que hacen asunciones geométricas erróneas muchas veces de lo que es el reflujo mitral. Por ejemplo, asumir que el área de orificio regurgitante es circular o que es constante durante toda la sístole. Así que son parámetros que si bien se toman como medida para definir si el reflujo es severo o no, también tienen sus limitaciones y no tienen que verse nunca desligadas, digamos, de la interpretación clínica, de los síntomas del paciente o del resto de los hallazgos ecocardiográficos. Para hablar de un reflujo severo, de todas maneras, el umbral, digamos, que se coloca hoy por hoy en la literatura es que tenga un área, perdón, de orificio regurgitante mayor a 0,4, mayor o igual a 0,4 centímetros cuadrados. En algunos casos en los cuales el reflujo es excéntrico, se asume que es algún orificio un poco más de otra morfología no tan circular, puede bajarse el umbral a 0,3 y el volumen regurgitante mayor o igual a 60 mililitros o en casos de que el paciente se encuentre con condiciones de desprecarga o en cuadros de bajo volumen minuto, que también se asume, digamos, que también tiene bajo volumen regurgitante, se puede bajar el umbral a 45 mililitros. Y la fracción regurgitante siempre alrededor del 50% para hablar de una insuficiencia severa. Si los parámetros que uno logra obtener a través del ecocardiograma transtorácico no son los más fidedignos o deja duda, en estos casos, digamos, el mejor método también es avanzar con un ecocardiograma transesofágico que permite una mejor cuantificación del reflujo. Por un lado, porque permite hacer una planimetría un poco más acabada y además generar estas imágenes 3D que también nos permiten distinguir bien en cuál de las valvas, en cuál de los festones se encuentra la patología. Y en los casos en los cuales esto no alcanza, como última instancia también se puede avanzar con una resonancia magnética que a través de las imágenes de cine permite cuantificar el grado de insuficiencia. ¿Cómo es el manejo de los pacientes con insuficiencia mitral secundaria? Una vez hecho el diagnóstico y caracterizada, digamos, la etiología en ventricular o atrial, siempre el primer escalón de tratamiento para todos los pacientes es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tratar de optimizar el tratamiento a que el paciente tenga las cuatro drogas que sabemos que son modificadoras de la mortalidad, betabloqueantes, IECA, guara, los antialdosterónicos y los ISGLT2. O por lo menos si no se logra, digamos, el tratamiento con cuatro drogas, que muchas veces está condicionado por la mala tolerancia de los pacientes, bueno, optimizarlo hasta donde el paciente lo tolere. En el caso de los pacientes que tienen una etiología ventricular de esta insuficiencia, si corresponde, también se propone la resincronización cardíaca, que se vio que tiene beneficios en estos pacientes no solamente en el largo plazo, digamos, sino que tiene un beneficio más inmediato, lo cual habla de que la disincronía es una de las condiciones que afecta directamente la insuficiencia mitral y ya inmediatamente, una vez resincronizado ese ventrículo, el paciente presenta mejoría del reflujo, más allá de lo que se considera, digamos, el remodelado reverso que pueden alcanzar en el largo plazo. Y con respecto a los pacientes que tienen insuficiencia mitral secundaria de origen atrial, se propone el control de ritmo o de frecuencia cardíaca en los pacientes también de acuerdo a lo que requieran.
que tengan fibrilación auricular. Si pese, digamos, a este primer escalón de tratamiento médico farmacológico, los pacientes continúan sintomáticos y continúan con una insuficiencia significativa, ahí las guías proponen avanzar con una intervención sobre la válvula mitral para corregir ese defecto y acá se plantean dos posibilidades, que son la intervención transcatéter o la intervención quirúrgica, que eso es un poco de lo que data este consenso o este documento de posición de en qué casos avanzar con una o con la otra. ¿En qué pacientes entonces tenemos que pensar en la reparación endovascular de la insuficiencia mitral secundaria? Básicamente hay distintas aristas que uno tiene que evaluar. Por un lado, las características ecocardiográficas del reflujo. Por otro lado, la factibilidad técnica, porque más allá de que muchas veces los pacientes cumplen determinadas características ecocardiográficas en términos de la severidad o la magnitud o el orificio regurgitante, a veces no cuentan con otras determinadas características que hacen a la técnica del implante de los dispositivos. Y por otro lado, el riesgo quirúrgico del paciente. Con respecto a los dispositivos que tenemos disponibles, tenemos para lo que es la reparación de la válvula, dos dispositivos esencialmente hoy en el mercado, que son el Pascal y el MitraClip de Edwards y de Abbott respectivamente, que la diferencia que tienen entre sí es fundamentalmente en cuanto a la manipulación del dispositivo, en cuanto al tipo de cierre, que es automático para el MitraClip y es pasivo para el Pascal. Em, que tenemos que el Pascal es un dispositivo más rígido, la forma en la que corrigen, digamos, el orificio, el área del orificio regurgitante, son aspectos mayoritariamente técnicos, pero los dos dispositivos son los que están aprobados hoy para su uso. Insisto, para lo que es la reparación de la insuficiencia. La factibilidad técnica de lo que es la reparación borde a borde de la válvula mitral eh, depende de varios parámetros. Esta es la tabla 2 que se propone justamente en este documento, donde nos divide, digamos, lo que es el paciente del menos complejo al más complejo o al cual directamente no es factible hacerse una reparación borde a borde por las cuestiones técnicas que mencionaba antes. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se ubica la patología, digamos, entre qué festones de la válvula? El área del orificio regurgitante, la longitud del músculo, perdón, la longitud del músculo posterior, el área de tenting y la regurgitación del jet. En función de todas estas características, el paciente menos complejo, el paciente óptimo, es el que va a tener un área de orificio regurgitante mayor a 0,4, que tiene un área de tenting menor a 10 milímetros, que tiene un solo jet y que es fundamentalmente central entre los festones A2 y P2, y después los pacientes subsiguientes son pacientes ya más complejos, los que tienen un orificio regurgitante más chico, los que tienen más de un jet o que tienen un jet que es mayoritariamente excéntrico, que es más ancho. Esos son pacientes en los cuales hay que hacer una decisión bastante más individualizada acerca de si avanzar o no con la reparación borde a borde. Y otros factores también que influyen acá son que el paciente tenga un acceso transeptal que sea favorable, básicamente porque uno con los dispositivos tiene que poder acceder a través de las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas, que no tenga calcificada la zona de tratamiento, que es bastante difícil en estos pacientes que tienen patología crónica, y que no tenga otras enfermedades en la válvula mitral. Esos serían los pacientes óptimos para este tipo de tratamiento. Con respecto a las características ecocardiográficas, puntualmente más allá de lo que hace a la factibilidad técnica, hay muchos estudios, digamos, que fueron recorriendo distintos espectros de pacientes o distintos espectros de la enfermedad. Los primeros estudios sobre el COAPT y el MAESTRE-FR, que los mencionamos también hace poquito en un Ateneo, ambos del 2018, que evaluaron pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, los pacientes del COAPT pacientes con insuficiencia mitral secundaria severa y los pacientes del MITRA, una insuficiencia mitral que
por lo menos por el orificio regurgitante, se categorizaba como moderada a severa en muchos casos y otros casos sí con insuficiencia severa. Los dos estudios evaluaron la hospitalización a 2 años. El MAITRA además evaluó la mortalidad total. Uno de los estudios con resultado favorable y el otro sin resultado favorable, donde las diferencias fundamentales estaban en estas características ecocardiográficas que tienen que ver con la fracción de eyección, que era bastante similar entre los dos estudios, pero el umbral que se tomaba en el COAPT eran pacientes con insuficiencia cardíaca con una FEI un poquito mayor, del 20 al 50%, y los otros pacientes eran del 15 al 40%, los del MAITRA. Em, los diámetros, perdón, los volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo. El volumen telediastólico era mucho mayor en los pacientes del MAITRA, eso habla de ventrículos más dilatados fundamentalmente. El área del orificio regurgitante era menor en los pacientes del MAITRA, pero bueno, hay que tener en cuenta esto que mencionamos de ventrículos más dilatados y de fracción de eyección en muchos casos un poquito menor. Y eran pacientes que tenían ya afectación derecha con aumento de la presión sistólica pulmonar. Los pacientes del MAITRA tenían 54 milímetros de mercurio de sistólica pulmonar en promedio. Los pacientes del COAPT eran pacientes con un grado de sistólica pulmonar un poquito menor. En base a todas estas características de estos dos grandes estudios, digamos, las guías antiguamente lo que recomendaban, la guía del 2021 de la Sociedad Europea, era como tratamiento a la cabeza de la corrección de la insuficiencia mitral secundaria en pacientes que persistieran sintomáticos pese al tratamiento médico, avanzar con una cirugía de corrección o directamente de reemplazo valvular y reservar la reparación borde a borde para aquellos pacientes que no fuesen elegibles, digamos, para la cirugía, que no fuesen aptos para la cirugía y que cumplieran además las características ecocardiográficas como para considerar que la reparación borde a borde pudiera ser exitosa, que son los pacientes con características de la población de la corte del COAPT. Quedaban, digamos, afuera de esta indicación los pacientes más similares a la corte del MAITRA. E igualmente, insisto, la reparación borde a borde acá queda como segunda opción con una indicación de clase 2A. Posteriormente, en 2024 ya se publican los resultados del ReShape HF2. También es un estudio multicéntrico, en este caso de 500 pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que tenían insuficiencia mitral secundaria moderada a severa o severa. Acá se tomaba como parámetro que tuviesen un área de orificio regurgitante mayor a 0,2. Se evaluó la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte como un combinado a 2 años, la hospitalización por separado por insuficiencia cardíaca también a 2 años y los cambios en la calidad de vida valorados por el cuestionario de Kansas City a 1 año de tratamiento. En estos pacientes se vio que el número de eventos se redujo significativamente en el grupo que se implantó, digamos, el dispositivo de reparación borde a borde. Fundamentalmente se vio, digamos, un cambio en el endpoint primario combinado, pero a expensas de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y también, como vemos, digamos, en el gráfico de la derecha, y también fueron pacientes que manifestaron una mejoría clara sintomática, digamos, al año de tratamiento. En base a estos últimos resultados, sobre todo, es que ya las guías se actualizan. Vemos que además del COAPT y del MAITRA, el ReShape viene un poco a reconfirmar los resultados anteriores, sobre todo los resultados del COAPT. Son pacientes que en términos de la fracción de eyección eran muy similares a los anteriores, pero son pacientes con volúmenes ventriculares un poquito menores a los del MAITRA, más cercanos a los del COAPT, y con valores también de sistólica pulmonar, que nos habla, digamos, de la severidad de la insuficiencia, también más similares a los del COAPT, pese a que el orificio regurgitante se parecía más al del MAITRA. Es una población mixta, pero más similar a la del COAPT. En base a esto, se reconfirman un poco estos resultados y la nueva guía de insuficiencia cardíaca del año pasado
propone la reparación borde a borde para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejorar el cuadro sintomático del paciente como una indicación ya no 2A, que era lo que teníamos antes, sino como una indicación de clase 1, un nivel de evidencia A, en base fundamentalmente a estos tres estudios. Posteriormente, otros estudios como son los Expanded, que también mencionamos hace poco en uno de los Ateneos, vienen a reconfirmar un poco esto. Estos son estudios prospectivos observacionales de alrededor de 2.200 pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral secundaria moderada o severa, algunos similares a la población del COAPT y otros no. Se evaluaron básicamente los mismos puntos finales y lo que se observó es que hay una reducción de la tasa anualizada de internaciones por insuficiencia cardíaca en ambos grupos, ya sea en aquellos que son similares a la población original del COAPT, que es la que dicta un poco desde el principio las indicaciones de las guías, como en aquellos pacientes que no se asemejan tanto a esa población, que de nuevo son una población más bien mixta entre los estudios anteriores. Así que esto, bueno, de nuevo, estos estudios vienen a reconfirmar un poco la indicación más actualizada de las guías. Con respecto a si es mejor la reparación borde a borde con esta nueva evidencia o si todavía la cirugía tiene lugar en estos pacientes, este es uno de los últimos estudios, dice 2018, perdón, pero es del año 2024, que es el Matterhorn. Es un estudio de alrededor de 200 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección un poquito mejor que la del resto de los estudios, que era alrededor del 33-35%. Acá ya tenemos 43% de FEI, que tiene insuficiencia cardíaca por dilatación anular, y es un estudio de no inferioridad de la reparación borde a borde versus la cirugía convencional. Se evaluaron dos outcomes, esencialmente de eficacia y de seguridad, que son bastante parecidos. En términos de eficacia se evaluó la mortalidad, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que eran las cosas que venían ya valorándose en los estudios previos, la recurrencia de la insuficiencia mitral posterior al tratamiento, el requerimiento del implante de algún dispositivo de asistencia ventricular o el stroke a un año. Y también a un año, en términos de seguridad, se evaluó un combinado de MACE de eventos mayores. Los resultados de este estudio, que comparó entonces, insisto, con un diseño de no inferioridad, la cirugía y la reparación borde a borde transcatéter, para lo que es el punto final primario, vemos que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, entre el grupo de intervención y el grupo cirugía en azul. Y para lo que es la tasa de eventos mayores, vemos que el porcentaje de pacientes libre de eventos es bastante menor en el grupo quirúrgico, así que si bien este es un diseño de no inferioridad, bueno, habría que eventualmente evaluar con algún estudio randomizado eh, en términos de superioridad si la reparación borde a borde tendría algún beneficio. Pero ya de base vemos que es no inferior al tratamiento quirúrgico. Estas son las características de los pacientes del Matterhorn. Como dije, una fracción de eyección mejor que la de los pacientes generalmente del resto de los estudios, por lo menos de los primeros tres que dictan las indicaciones actuales de las guías. Eran pacientes que tampoco tenían ventrículos tan dilatados, que tenían un área de orificio regurgitante efectivo más bien chica y que los valores de sistólica pulmonar se asemejaban también a los pacientes del COAPT y del ReShape y de las cohortes del Expanded también. Actualmente lo que se recomienda en las guías entonces es que para los pacientes que tienen una insuficiencia mitral de origen secundario, que tienen además algún otro criterio quirúrgico, que tengan enfermedad coronaria, por ejemplo, en los cuales uno va a avanzar con una cirugía de revascularización, en esos pacientes sí, como una indicación de clase 1, la guía recomienda la cirugía de válvula mitral, ya sea la reparación, perdón, o el reemplazo. Y en los pacientes que tienen una insuficiencia mitral secundaria y fundamentalmente de origen atrial, la cirugía ya queda un poco más relegada y lo que proponen las guías es la reparación borde a borde con esta nueva evidencia. Entonces, yendo, digamos, al algoritmo de tratamiento o de manejo, mejor dicho, que propone este documento,
Para los pacientes con insuficiencia mitral de etiología ventricular, em, la reparación borde a borde queda como una indicación de clase uno en aquellos que no tengan otro criterio, digamos, quirúrgico. Si tienen otro criterio quirúrgico, como dije, pacientes que se tienen que someter a una CRM o alguna otra cirugía mayor, bueno, en ese caso sí se podría avanzar con la cirugía mitral y se podría considerar en algunos pacientes la cirugía que tengan una etiología atrial, pero bueno, son pacientes que hay que tengan, perdón, una insuficiencia mitral atrial, pero son pacientes de nuevo muy seleccionados, sino también hay que considerar la reparación borde a borde. Este es el algoritmo final que propone el documento. De entrada a estos pacientes, la evaluación por un HER-Team, la optimización del tratamiento médico, incluyendo la colocación de un resincronizador si amerita, el control de ritmo o de frecuencia cardíaca de acuerdo a lo que amerite el paciente. Y de ahí en adelante categorizar al paciente en paciente con una insuficiencia mitral de origen ventricular o atrial, que es lo que venimos mencionando, y evaluar la magnitud del orificio regurgitante, por lo menos por ecocardiograma transtorácico. Si son pacientes que tienen un orificio regurgitante menor a 0,3, si clínicamente no es relevante la magnitud del defecto, son pacientes que pueden seguir con controles ambulatorios, optimización del tratamiento, eh, obviamente con controles estrictos. Y si clínicamente parece relevante, pese a que el área de orificio regurgitante sea chica, tiene que hacerse una evaluación multimodal, un ecocardiograma transesofágico, una resonancia cardíaca si no nos alcanza con eso, y eventualmente podrían ser candidatos a la reparación borde a borde. Esto fundamentalmente, digamos, en base a los resultados del RESHAPE, que es el que vino a cambiar las últimas guías. Y en pacientes ya que tengan un área de orificio regurgitante mayor a 0,3, bueno, considerar directamente la reparación borde a borde. Y para pacientes que tengan insuficiencia mitral de origen atrial, que sea clínicamente relevante, hay que valorar esencialmente el riesgo quirúrgico. Si son pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto, hay que considerar la reparación borde a borde, que son puntualmente para los pacientes que se diseña, digamos, este dispositivo. Y en los pacientes con riesgo bajo, hay que considerar de forma integral los factores de riesgo adicionales, más allá de lo que esencialmente hace la cirugía, las comorbilidades del paciente y, bueno, definir ahí si avanzamos con una cirugía de reparación o de reemplazo valvular o si igualmente son pacientes candidatos a una reparación transcatéter. Este es el último algoritmo de tratamiento que proponen las guías del 2025, que básicamente es lo mismo que venimos mencionando, básicamente datos más, datos menos, lo que menciona este documento de posición. La única indicación, perdón, de clase uno para la reparación borde a borde son los pacientes que tienen una insuficiencia de origen ventricular, que vienen bien tratados, que pese a eso siguen sintomáticos y que cumplen las características ecocardiográficas, tanto como criterios, digamos, del COAPT o del RESHAPE, como lo que hace a la factibilidad técnica de que el tratamiento sea exitoso. Esos son los únicos pacientes con indicación clase uno para la reparación borde a borde y el resto es recomendaciones, digamos, a considerar de acuerdo a las características individualizadas de cada paciente. Entendiendo de nuevo que la insuficiencia mitral secundaria es una enfermedad con un espectro muy amplio de presentación. Y como mensajes finales, no está claro todavía cuál es el momento óptimo, perdón, para la reparación borde a borde. No queda claro si hay un volumen ventricular máximo para que el tratamiento deje de ser exitoso. Lo que propone este consenso es que si el paciente tiene una insuficiencia mitral severa secundaria sintomática pese al tratamiento y cumple con los criterios ecocardiográficos, no se demore la reparación borde a borde. Y por otro lado, lo que queda también por ver es si la reparación borde a borde podría, digamos, ser un tratamiento con un éxito similar, digamos, al que podría tener el reemplazo transcatéter, que es algo que se está evaluando hoy en día, que tampoco tenemos demasiados estudios randomizados, pero bueno, eventualmente podría venir en el futuro también a mejorar el tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria. Gracias.
Muy bien, Camila, buenísimo. La verdad que nueva información surge de esto. Es un consenso de expertos, de gente que ha sido autora de los trabajos que mencionaste. Son por lo menos cuatro trabajos aleatorizados que han sido considerados para las guías y después lo que es los registros del mundo real, que todo va en favor del tratamiento percutáneo. Así que bueno, hay algunos conceptos para recalcar de esto, pero me gustaría que si alguien tiene alguna opinión, alguien algún comentario y quisiera hacer. Me encantó la presentación, te felicito. Eh, a mí me da la sensación de que las guías y en el primer mundo se están moviendo cada vez con mayor firmeza hacia el clip, ¿no? También es una sensación que tengo de que en Europa y en Estados Unidos deben estar adelantando la indicación, ¿sí? El paciente tiene cardiopatía estructural, reúne estas características y no deben esperar al que paciente esté en clase 3 4 para ponerlo, lo deben adelantar. Y un poco esto para mí tiene que ver, por eso es interesante lo del Matterhorn, que para mí la cirugía no es el gol estándar en esta población. Los pacientes que tienen insuficiencia funcional secundaria, que son isquémicos, que estuvieron en un evento, hubo ensayos randomizados con plástica mitral, con no buenos resultados y con reemplazo mitral. Por eso que el Matterhorn es criticable porque toma como gol estándar a la cirugía, que no sabemos si es el gol estándar, probablemente no. Pero algo interesante de ese estudio para mí es que la población es de menos riesgo clínico y con fracción de eyección más alta. Entonces, no hay diferencias en mortalidad porque no son pacientes graves que no se mueren. Y sí hay mejoría del resto de los eventos blandos. Por eso que para mí eso hay que tenerlo en cuenta como algo positivo del CLIP, como para avanzar hacia poblaciones más sanas. A mí la verdad la cirugía en pacientes con menos de 30 fracciones de eyección no me gusta. No es clase 2A. Para mí no. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen alto riesgo de muerte. Cuando vos cambiás la válvula, cae la fracción de eyección, a veces 10 puntos. Todos esos pacientes tienen bajo volumen minuto y además tienen inflamación y tienen mortalidad. Yo no sé si eso es clase 2A. Para mí, cuando la FEI está abajo de 30, no. No sé qué piensa el resto del auditorio. Bueno, yo creo que con respecto a la cirugía, nosotros hemos demonizado mucho la cirugía después de los trabajos que se publicaron con respecto a la cirugía concomitante de la CRM más el tratamiento de insuficiencia mitral moderada. Y después los trabajos que demostraron que la plástica tenía una tasa de recurrencia muy alta y era mucho mejor en ese caso el reemplazo comparado con la plástica, o sea, inverso a lo que hacemos con la insuficiencia metal primaria. A partir del Matterhorn, como dice Aníbal, hay cambios en ese sentido. Fíjense ustedes que si bien las poblaciones no son comparables y tomado como patrón oro la cirugía y por eso un estudio de no inferioridad del CLIP, lo que tiene muy importante recalcar es que, dado los avances en la plástica mitral, de la insuficiencia mitral funcional, sobre el realineamiento y el reposicionamiento de músculos papilares más la neoplastia, fíjense, la tasa de recurrencia fue de 9% para el MitraClip y del 2% para la cirugía, cosa que los trabajos originales que habían, digamos, sacado de contexto a la cirugía en la insuficiencia mitral funcional era entre el 30 y el 50% de tasa de recurrencia, una cosa inadmisible. Por eso que el reemplazo era mejor opción que la plástica. Hoy la plástica parece ser que, según este trabajo en Matterhorn, tiene un lugar un poquito más, digamos, con mayor éxito, muy baja tasa de recurrencia, mejores resultados. Entonces, hay un subgrupo probablemente, y ahí lo define en el cuadro que vos mostraste, que es el subgrupo de dilatación auricular, mayormente lo que llamamos la insuficiencia mitral funcional auricular, que podrían beneficiarse. Si bien estos pacientes con la sobrereducción del anillo tienen también una recurrencia, se genera, lo hablaba hace poco con Alberto Domenech,
con respecto al éxito de las dilataciones extremas del anillo y la plástica. Él decía que tenía mucha recurrencia y bueno, esta posibilidad parece ser que ellos la plantean como alternativa para la insuficiencia mitral funcional auricular. Con respecto a lo que es la insuficiencia mitral funcional ventricular, creo que los conceptos que surgen de estos consensos tienen que ver con que el aeroedificio reclutante efectivo no es tan definitorio ni fiable como para usar como argumento para ir a tratar la insuficiencia mitral funcional. Pareciera ser que incluso, como pasó en el RESHAPE, una insuficiencia mitral funcional moderada se beneficiaba con el REIP. Y el otro tema es que, o sea, el primer punto, el aeroedificio recurrente efectivo no es tan confiable como para definir la... Y el otro punto es el tema de si estos pacientes persisten clínicamente sintomáticos, y eso es lo que tiene más valor, habría que avanzar, porque incluso el usar 220 mililitros como criterio de punto de corte, como se usó en un trabajo, mejor dicho, como se hizo un análisis de los 3 trabajos que se publicaron y dijeron que 220 parecería ser el punto de corte para decir si se puede beneficiar más o menos con el clip, y probablemente los de que tienen más de 220 se beneficien más con el tratamiento médico. El hecho es que si el paciente está sintomático, todavía hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque probablemente uno hace el tratamiento farmacológico, y lo que decía Aníbal, se lo preguntamos en algún momento a los grupos que tienen una altísima tasa de indicación de Maitlaquipren acá en la Argentina. Les preguntábamos si ustedes no estaban anticipándose a la indicación. Y ellos decían que no, que primero optimizamos el tratamiento médico, pero como muchos de estos pacientes no alcanzan a tener un tratamiento optimizado porque están hipotensos, porque no se les puede dar las 4 drogas, el hacer el procedimiento, el MACTAR-CLIP, le mejora las condiciones hemodinámicas y después pueden progresar con todo el tratamiento farmacológico a llevarlo a lo mejor posible. Así que bueno, creo que lo que surge como concepto de este consenso es que el agroedificio circundante no definiría una población que se podría beneficiar, incluso los moderados se podrían beneficiar, sobre todo si tienen manifestaciones clínicas. El volumen y la proporcionalidad, desproporcionalidad no explica del todo el argumento, pero hay un volumen que probablemente no se beneficie, y hay un tema de subgrupos que tienen que ver con la etiología. La ventricular y la auricular son diferentes, se encaran diferentes, y probablemente en la auricular, que tiene bajo riesgo quirúrgico, la cirugía todavía podría dar algún resultado favorable. Sí, quería hacer un comentario. Estuvo muy buena tu presentación realmente, y englobaste todos los temas. Yo no recuerdo que acá se haya operado algún paciente con una insuficiencia mitral primaria sin necesidad de otra intervención in- acorde con con el trabajo de ese Matterhorn, no sé qué es. Nunca se operó, no hay cirugía. O sea, para nosotros nunca existió ese caso. Insuficiencia mitral exclusivamente de origen ventricular, sin ruptura, sin aneurisma, sin nada de eso, nunca se fue operado un paciente bajo esas condiciones. De manera que para nosotros eso no existió nunca. Con respecto a el otro tema, eh, te quería hacer dos preguntas. Una es esta tendencia de decir, bueno, al principio un paciente se tenía que estar totalmente sintomático después de un tratamiento a pleno y recién después considerar esto. Y este probable cambio, decir, no, mira, yo, aunque no esté el tratamiento a pleno, le voy a indicar esto y después veo. ¿Vos estarías de acuerdo con esa posición? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, suponte que uno tiene algunas dudas con respecto a si es más ventricular, más mitral, más ventricular, toda esta historia que hay entre el COAPT y el mitral clip, que algunas veces se superponen los criterios y resulta difícil. Tu posición personal sería proponer el COAPT, aunque tengas proponer la intervención, aunque tengas dudas, o decir no, yo ante la duda en principio no. ¿Cuál sería la posición con respecto a estas dos situaciones clínicas, que son del ámbito clínico? No, me parece que la respuesta un poco a las dos preguntas es la misma. Tiene que ver con
cuánto, digamos, cuánto margen de tratamiento tienen estos pacientes en términos de tratamiento médico. Una vez es lo que se mencionaba recién, muchas veces no puede optimizar del todo el tratamiento por la mala tolerancia de estos pacientes. Eh, Muchas veces son pacientes que vienen arrastrando una insuficiencia cardíaca muy sintomática y pese a que uno los trata con IECA o con ARA, con betabloqueantes o lo que sea, no logra mejorar el grado de insuficiencia cardíaca, de congestión, y además no podemos seguir subiendo las drogas. Me parece que en esos pacientes corregir el defecto puede, digamos, optimizar o sea, puede permitirnos optimizar el tratamiento médico a futuro, porque son pacientes que lo terminan tolerando mejor. Em, Hablar del área de orificio regurgitante es lo que mencionábamos al principio. Son cálculos matemáticos o estimaciones físicas por las cuales se presume una determinada área de orificio regurgitante, un determinado volumen regurgitante que tiene muchas limitaciones por el método, limitaciones que hacen asunciones geométricas, como dije, erróneas en estos pacientes. Entonces me parece que pese a que no cumplan todos los criterios, uno lo tendría que considerar, sobre todo si el paciente está sintomático, es donde mayoritariamente se vio el cambio. Todos los estudios mostraron cambios en calidad de vida, que es una de las cosas más importantes que le podemos ofrecer a estos pacientes, me parece. Está perfecta tu respuesta, estuvo realmente muy buena. Parece interesante tu respuesta en un sentido. Dijiste, mira, a lo mejor no lo toleran, pero una vez que le hago el Mitra lo toleran el tratamiento. ¿Esto es cierto o es un invento de la industria? En los estudios y de acuerdo, o sea, yo creo que es cierto, pero bueno, de acuerdo justamente también a los resultados de estos estudios, a muchos pacientes se les pudo después optimizar el tratamiento médico después de la intervención. De ahí así es un invento de la industria, bueno, ya no lo sé. Tal Pero cual. creo que los pacientes mejoran su calidad de vida y sus síntomas. Yo te quería agregar eso, ¿no? Que una forma de ver esa respuesta es, bueno, ver en los ensayos qué pasa, ¿no? Si en la rama activa los pacientes reciben más tratamiento a lo largo del tiempo. Ahí estaría la respuesta. Pero yo O sea, digo perdón, que de movida todas las cohortes, la gran mayoría, salvo las del Reshape, eran pacientes que estaban subtratados, pero no por una cuestión se presume, digamos, que no por una cuestión de la indicación, sino una cuestión de la tolerancia de los pacientes. El Reshape es el único estudio que quizás tenían un poquito mejor el tratamiento médico, digamos. acá hay algo que sí mejora la IM, mejora los síntomas y también mejora la sobrevida, que es el resincro. Eso está claro, ¿no? El resincro que tiene algunas indicaciones que tal vez son un poco restrictivas y que para mi gusto está subutilizado, ¿no? Habría que ver, ¿no? En qué medida las estimulaciones más modernas, como la estimulación de rama y demás, qué impacto tiene esto sobre el remodelado reverso y sobre la reducción de la IM, ¿no? Porque si verdaderamente se pudiera cumplir eso, bueno, estaríamos frente a un procedimiento que se podría, digamos, ampliar un poco el espectro ahí. El resincronizador produce un cambio rápido sobre la insuficiencia mitral y un impacto muy importante Ujú. que no necesariamente se explica por remodelado reverso. Por eso es que se usa, el concepto es que produce un cambio en la insuficiencia mitral funcional por evidentemente otro mecanismo y no remodelado reverso. Con respecto a las teorías de estas eh, vamos a llamar a las conspiracionistas de los laboratorios, hay que tener en cuenta que una cosa es Abbott, que es el dispositivo, y otra son los fármacos que están bancados por otra rama de la industria. Hay trabajos que han demostrado beneficio sustancial de el uso de estos fármacos porque mejora y tiene plausibilidad biológica. El hecho de que mejora la hemodinamia de estos pacientes, indudablemente les da la capacidad de poder tener mejor tolerancia a vasodilatadores, a ARNI, a lactona, incluso a las glifosinas. Así que yo creo que sí, en aquellos pacientes que no tienen el tratamiento completo, deseable, pero como dice Camila, no porque estén mal tratados, sino porque no pueden ser tratados porque tienen un límite por presión o por la tolerancia, el hecho de hacer el mitral clip es una ventaja que los ayuda. Siguen siendo pacientes de alto riesgo. Estos pacientes, acuérdense que tienen muchísima tasa de rehospitalización, muchísima tasa de mortalidad. O sea, son pacientes complicados, serios, graves, que van a seguir siendo graves, pero con una mejor
calidad, porque mejoría de síntomas y probablemente, como decía Aníbal, mejoría la sobrevida. Entonces, hacer el procedimiento yo lo haría y trataría después de seguir optimizando el tratamiento farmacológico. El contexto económico de nuestro país, evidentemente, hace un poco difícil indicar un poco más así laxamente o abiertamente el dispositivo, pero bueno, me parece que es lo que habría que hacer. Me parece que desde el punto de vista, sacando estos estudios, pues el otro día en la unidad coronaria hubo dos pacientes que fueron el fiel reflejo de cómo uno tiene que evaluar esto. Primero y principal, hay que tomarle la presión a los pacientes que tienen miocardiopatía. El otro día hicieron una cosa, bueno, nada. Lo segundo, la insuficiencia mitral es dinámica. Estamos cansados de ver gente que viene de insuficiencia mitral que parece muy grave, ¿no? Y que se va con insuficiencia mitral prácticamente nula, porque está bien tratada. Hay que tener cuidado con eso. Estas insuficiencias mitrales son muy dinámicas. Uno tiene que saber y tiene que evaluar al paciente cuando está más compensado posible. No hacerlo desde el inicio, ¿no? Tomar la presión y para el eco, medir los volúmenes. Todo ecografista infraestima los volúmenes. Por eso es lo que pasó en el COAPT. Ese volumen del COAPT no puede ser. Los pacientes estaban en shock si tiene 190 mililitros. Eso estuvo dicho y todo eso. Siempre uno está infraestimando los volúmenes, pero uno los tiene que medir, ¿no? Y después lo que decía Pablo, esa cuestión de proporcionada, desproporcionada, medio quedó de lado, eh, porque tiene una complejidad eso que creo que se soslayó mucho el problema y se lo resumió demasiado en eso. Pero a mí me parece que lo más importante clínicamente es ver un poco, vuelvo a insistir, tomarle la presión al paciente, ver qué presión tiene, si la presión es muy baja o muy alta. Si la presión es muy baja, ojo, que los reflujos también van a ser bajos, porque el paciente está en bajo gasto, punto. Y si la presión es muy alta, van a ser muy altos, porque la insuficiencia mitral se mueve dinámicamente con el gradiente ventrículo aurícula izquierda. Ujú. Eso es básico de curvas presión-volumen. Por lo tanto, uno los tiene que tratar y posteriormente medir a ver lo que quedó y a ver si eso realmente incide en todo lo demás. Eso para mí es lo primero. Y lo segundo, aparte de todo lo que uno hace, medir volúmenes ventriculares y medirlos bien, sea por un método o por otro método, para ver en qué estamos, a ver qué quedó y qué es lo que quedó. Esa sería mi... Mm. Algunas veces la plausibilidad biológica fue al revés. Yo recuerdo hace 1 o 2 años que decíamos, no tiene sentido una intervención terapéutica sobre la consecuencia, sobre la causa. La evidencia mata la plausibilidad biológica. Primer punto. Segundo punto, yo sigo teniendo las dudas de que estos enfermos estén totalmente, plenamente tratados y por eso entraron en estos estudios. Me parece que no están así. Yo creo que luego del resultado probablemente se acentuó el tratamiento, de manera que ese es un dato que para mí sigue siendo un poco dudoso, de que esto permite mejorar el tratamiento. Ya sabemos que en general la mayor parte de los tratamientos, los pacientes están subtratados en hipertensión, en colesterol, en tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y si no revisen cómo están los pacientes tratados con insuficiencia cardíaca. Así que ese segundo punto también me queda una duda. Pero me parece que tiene más importancia cómo las evidencias matan a la plausibilidad biológica, ¿eh? Ojo con eso. Sí, una cosa en relación a lo que dice el doctor Cajide. Fíjate, poné por favor la diapositiva donde están el gráfico de barras del estudio Expand, ¿no? Que si no me equivoco, vos dijiste que es un estudio observacional. Y fíjense la magnitud del efecto que hay, ¿no? Cómo claramente en trabajos que no son aleatorizados, ¿sí? El efecto está magnificado, ¿no? Fíjense a la izquierda, ¿no? En los pacientes con un fenotipo, a la derecha con otro, y cuando uno ve el grupo tratamiento contra el grupo conservador, digamos, la magnitud del efecto es mucho mayor, ¿no? Cuando Cami mostró la clasificación de la insuficiencia mitral y demás, hablaste de atrializada y la ventricular, digamos. No sé qué opinan los que hacen valvulopatías o unidad coronaria también, pero tengo la sensación de que cada vez más vemos pacientes en realidad con IM atrial, digamos, ¿no? Con megaurículas, con FA refractaria ya permanente, porque, bueno, tenemos intentos frustros de volver a ritmo sinusal. Y como decía Pablo, en estos, en teoría, bueno, uno no tiene tanta evidencia porque todos los estudios están hechos, sobre todo en causas Sobre parámetros ventriculares. ventriculares. Totalmente. Entonces, ¿qué piensan de esta población? Sobre todo,
¿Habrá estudios o no? Porque yo pienso, a ver, en general son pacientes que no son operables, son muy añosos y encima suelen tener la otra valvulopatía derecha agregada, suelen tener mucha insuficiencia tricuspidia, lo cual es otro problema que se agrega. Creo que no va a haber estudios porque es una población muy dañosa, pero no randomizados. El tema, ahí estamos como muy atados, digamos, no tenemos mucha evidencia y son pacientes que se beneficiarían, en teoría, bueno, de un tratamiento percutáneo. Fracción de eyección conservada con megaurículas y claro, tal cual, el resincro ahí, pero esa población es cada vez más Más frecuente, frecuente. digamos, y creo que en ambulatorio por lo menos se ve un montón de esos pacientes. Ahí ya este algoritmo dice, pacientes con alto riesgo quirúrgico, el TIR sería beneficioso. Sería beneficioso. No hay ningún, fíjate que abajo dice, solamente basado en un subanálisis no preestablecido, un POHOC, no predefinido del Matterhorn, donde hubo una población donde demostró un beneficio no dentro del estudio autorizado, sino un subgrupo. Entonces, los pacientes con insuficiencia mitral funcional auricular de alto riesgo se beneficiarían con este procedimiento. Yo creo que es una posibilidad, pero no hay argumento, solamente un subanálisis. Y lo que no hay nada, como ves a la derecha, que es el paciente que tiene buen riesgo, o sea, no tiene alto riesgo quirúrgico, se podría beneficiar con la cirugía. Eso tampoco tenemos ningún estudio autorizado, pero insisto, sería una alternativa porque son ventrículos normales o, digamos, fracciones mayor de 45-50%, con aurículas muy grandes y su insuficiencia mitral mayoritariamente por dilatación del anillo. Y eso podría arreglarse supuestamente con la cirugía de aneuloplastia y realineamiento de los músculos papilares. Es una posibilidad. Y con respecto a lo último que quería decir, lo de la plausibilidad que dice Arturo, está demostrado. Hay evidencia científica basada en estos trabajos que demostraron que los pacientes que podían recibir el Metaclip, perdón, que recibían el Metaclip podían seguir mejorando con la aplicación de, digamos, drogas optimizando el tratamiento farmacológico. Hay evidencia clarísima que eso es así. Así que bueno, más allá de la plausibilidad, sí o no, que esto es ejemplo de eso, está demostrado por evidencia científica. Así que me parece que es real.